Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, defender y luchar por la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Esta semana vamos a empezar tratando, a través de un breve comentario, el tema de Venezuela, que es el centro de la lucha por la libertad y la democracia en este momento, y donde la dictadura castrista de Cuba está librando la más grande de sus batallas a través de su títere Nicolás Maduro. Es de conocimiento mundial que, caída la dictadura de Venezuela, la próxima batalla es en Cuba y la liberación del pueblo cubano está más cerca. Es de conocimiento universal que si Maduro cesa como dictador usurpador en Venezuela, la agonía de la dictadura castrista se acelera, que ya está de nuevo en el periodo especial haciendo pasar hambre y sufrimiento a su población. En ese escenario, el presidente en ejercicio, el presidente legítimo de Venezuela, el presidente Juan Guaidó, ha venido realizando una serie de avances y una serie de acciones que están arrinconando, junto con la cooperación de más de 50 países a nivel internacional, que están arrinconando y llevando a su fin a la dictadura de Venezuela. Pero esa agonía violenta de la dictadura de Venezuela tiene efectos muy importantes en las otras dictaduras. Primero las pone en evidencia porque Cuba, Nicaragua y Bolivia están a la defensa del dictador Maduro. En segundo lugar, el debilitamiento de la dictadura cubana es notorio y el repliegue de esa dictadura también lo es. Pero hay también un efecto en Nicaragua, donde la dictadura nicaragüense ha optado por el camino del diálogo, entre comillas, para seguir ganando tiempo, y el efecto sobre la dictadura en Bolivia es que el dictador Evo Morales está tratando de romper el círculo, el cerrazón que se ha hecho a las dictaduras por parte de los gobiernos democráticos, expandiendo visitas a países de ultramar, y ahora está en Turquía hablando de dictador a dictador con el gobernante de ese país. Para ver los efectos de lo que sucede en Venezuela, en la región, haciendo énfasis en Nicaragua, hemos invitado hoy día al periodista Sergio Bofelli, que es un luchador por la libertad y la democracia, con quien a continuación vamos a conversar sobre la recuperación de la democracia en Nicaragua. Bienvenido, Sergio. Estamos nuevamente en el programa y para que tú nos digas de qué se trata este diálogo famoso en Nicaragua, que parece que no va a ninguna parte y que solo sirve de botellón de oxígeno para el dictador Ortega, como sucedió por años con la dictadura en Venezuela y como sucedió en su momento también en el proceso ecuatoriano, cuando el dictador Correa controlaba ese país. Muchas gracias por invitarme y gracias por siempre tener en cuenta el caso de Nicaragua. Algunos analistas en Nicaragua hace meses decían que había un empate técnico entre la oposición y el gobierno y que la salida tenía que ser mediante un diálogo. Que suponía ser o presupone ser, para que pueda ofrecer resultados, un diálogo de buena fe, con buena intención, con sinceridad, etc. Lo que quienes conocemos la naturaleza de Ortega sabemos que eso no es posible con él, ¿verdad? Ortega nunca ha dialogado de buena fe, siempre ha ocupado estos espacios para ganar tiempo, debilitar a los opositores y finalmente imponerse con su agenda. Así que empezó una primera etapa que fue un rotundo fracaso hace ya varios meses. Se renovó, hay una segunda etapa que inició hace un par de meses. Lograron unos acuerdos finalmente, pero no los ha cumplido Ortega. Así que los otros acuerdos que continuaban, que era la reforma electoral, elecciones anticipadas, pues han quedado... o sea, Ortega está engañando a la oposición nicaragüense y está engañando a la opinión pública mundial, porque el mundo se cree que hay diálogo en Nicaragua. Se hacen esfuerzos muy importantes para denunciar esta escena del diálogo, que no es más pues que una estrategia de Ortega. La oposición en Nicaragua, o este grupo que está dialogando con Ortega, en los cuales están empresarios de gran capital nicaragüense representados y algunas organizaciones cívicas y académicos, pues no creo que estén engañados de nada, simplemente están
secuestrados en el país y están, creo yo, siguiendo también consejos de organizaciones internacionales que les piden agotar esta etapa por lo menos, ¿verdad? Por ejemplo, y uno del gran pegón, digamos, que ha ocurrido con esta segunda etapa del diálogo, que se firman acuerdos: 1, liberación de reos políticos; 2, cese en la represión, restitución de derechos, que la gente pueda salir a manifestarse en la calle con tranquilidad y en paz. Donde en Nicaragua, hoy por hoy, portar la bandera nacional en la calle, cantar el himno nacional, ¿verdad?, te vuelve sujeto de una paliza, arresto, secuestro o incluso desaparición. Lo otro era entregarle a los rotativos, la prensa y el Nuevo Diario, el material que tienen: papel, tinta, repuesto para sus maquinarias, que están retenidas en aduanas desde hace 8 meses. Entonces Ortega no ha cumplido nada más que sacar 150 reos políticos, que los saca a cuenta gota, que no los libera, les da régimen de casa por cárcel, los juicios continúan, tienen que estarse reportando a los juzgados, etcétera. Sin embargo, y esto es lo que está resultando en un escándalo, las discrepancias en el número de reos políticos es extraordinaria. Mientras la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos reporta más de 1.200 personas secuestradas, detenidas, que está documentado, ¿verdad?, y hay testimonios, etcétera. La Asociación de Reos Políticos en Nicaragua reporta más de 800, pero el gobierno solamente reconoce 190. Y entonces ha intervenido la Cruz Roja Internacional para tratar de conciliar las listas. ¿Y la diferencia es que están desaparecidos, están muertos? Bueno, ¿o qué es lo que pretende el régimen? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y de acuerdo a testimonios de oficiales de policía que desertaron y buscaron asilo en Costa Rica y han firmado declaraciones juradas y han aportado documentación, etcétera, la orden era asesinar manifestantes y enterrarlos en fosas clandestinas. Entonces, ¿verdad? Esa es la gran interrogante. Aquí lo que debemos suponer es que hay cientos de personas que han sido desaparecidas, probablemente asesinadas. Bueno, ¿qué es el futuro? ¿Hasta cuándo este diálogo de mentiritas o de esta simulación de diálogo, si produce resultado o no produce resultado, y después de esto qué? Bueno, Ortega tiene su agenda muy clara, ¿no? No quiere entregar el poder, definitivamente quiere preservar al Frente Sandinista como una opción política y quiere preservar también todo su capital mal habido, ¿verdad? Entonces, aquí Ortega o terminará consolidándose de la misma manera que se ha mantenido este último año, que es mediante el terror en las calles y en todas partes y expresiones posibles, ¿verdad? Sabemos que la policía y el ejército no ceden. Bueno, no esa es la... a cuestionar. Entonces aquí dependemos de verdaderamente una fuerte presión internacional que ha habido y esperamos que continúe, ¿verdad? Las protestas pacíficas en las calles. El problema es que cada vez que salen personas a protestar a la calle, o las apresan, o algunos desaparecen, o les pegan unas golpizas brutales, ¿verdad?, en la calle. Podríamos decir que se está aplicando en Nicaragua la metodología castrista de la represión, el uso indiscriminado de la fuerza para retener el poder. Sin duda, acordémonos que el Frente Sandinista es una organización que nace desde La Habana hace 60 años y han sido dependientes de La Habana. Ahí se han entrenado militarmente, ideológicamente, ¿verdad? Y siguen pues esas directrices, son aplicados y perversos discípulos del castrismo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que si Ortega termina imponiéndose a través del terror, que además ya ha ocasionado gran dolor, ¿verdad?, y sufrimiento a miles de familias nicaragüenses, estamos hablando, y además de los exiliados, etcétera, sobre todo que se ha enfocado en reprimir a la juventud. Yo creo que esto, conociendo nuestra historia, no es porque lo promueva ni nada por el estilo, simplemente la lógica me dice que si Ortega no cede en corto plazo a las expectativas que se tienen para recuperar la democracia en Nicaragua, Nicaragua va a terminar esto en un conflicto armado civil, ¿verdad? Porque la gente hasta el momento ha sido una protesta ciudadana sin armas,
¿no? Y han sido masacradas, pues, O sea, Nicaragua... cientos de personas. Estamos hablando que está documentado 568 asesinatos. Está bien, pero eso, Entonces, es, esto va a eso es terminar, criminal. la gente va probablemente a optar por defenderse también con las armas y votar a Ortega con las armas. Bueno, el camino en Nicaragua es de una confrontación civil, de una nueva guerra civil. Sí. Así como está esta esto, vez para sí. sacar al sandinismo, que es peor que el somocismo. Dictadura Dictadura castrista. El somocismo ha resultado ser una caricatura comparado con estos señores, no desde ahora, sino desde 79, ¿verdad? Y eso es una lección que los nicaragüenses han aprendido. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y después de este repaso de la presencia castrista y de los efectos del crimen organizado, del castrismo cubano en Nicaragua, vámonos al evento de la semana donde vamos a ver la corrupción en la Argentina a través de voces autorizadas que señalan a Cristina Fernández de Kirchner, la operadora del castrismo en esa zona, que en este momento tiene, entre otras cosas, a su hija en un hospital de La Habana y que ha estado visitando frecuentemente a Cuba. Vamos a ver el tipo, el alcance y la gravedad de la corrupción del kirchnerismo que ha llevado a la Argentina a una situación de crisis económica en la que ese país tan grande y tan importante se debate hasta ahora. Como todo el mundo considera, la corrupción es un mal endémico de América Latina de hace muchos años. Y hay dos trabajos recientes que vale la pena rescatar. Uno es el del vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, que acaba de publicar un libro, Beyond the Scandals, The Changing Concept of Corruption in América Latina, donde analiza el sistema y qué es lo que está ocurriendo en la región en América Latina. Transparencia Internacional también ha publicado algunos trabajos sobre el tema, dando referencias jurídicas y referencias legales en lo que ocurre, porque, repito, la corrupción está íntimamente ligada al sistema judicial. Es imposible hablar de la corrupción sin hablar del sistema judicial en que esto se establece. El último informe de Transparencia Internacional hace un ranking de los países de América Latina, donde 0 es el país más corrupto y 100 es el país que menos corrupción tiene. Argentina está en el puesto 44 y, por supuesto, los que están en los primeros puestos no son ninguna sorpresa. Son Canadá, Estados Unidos y Uruguay, y tampoco son sorpresas los que están en el fondo, que son Venezuela, Haití y Nicaragua. Transparencia Internacional remarca la relación entre el aumento de la corrupción y el debilitamiento de la calidad democrática, y dice que es un círculo vicioso. En la medida que las instituciones son más débiles, hay más capacidad de corrupción y sigue esta corrupción afectando a las institucionalidades. Esto es lo que está ocurriendo en América Latina. En el último informe, cuando analiza el avance de la lucha anticorrupción en la región, Transparencia Internacional da señales de un decrecimiento en la corrupción en el futuro y señala que 3 países han avanzado en los últimos años. Uno es Ecuador, Salvador y Argentina. Argentina ha ganado 1 punto desde el año pasado a este año y ha ganado 8 puntos desde 1915 hasta ahora. Una característica de estos 3 países es la actitud del Poder Judicial, que efectivamente ha cambiado de modo de operar y ha acelerado los procesos, y esto es lo que ha llevado a que tengamos más conciencia. Pero una de las cosas que confunden respecto a la Argentina es que la situación actual, de acuerdo con Transparencia Internacional, es relativamente débil, y Argentina tiene una imagen en el exterior de una corrupción sistemática y estructural. Si bien en el pasado ha habido casos de corrupción con presidentes en el ejercicio, como Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú o Carlos Andrés Pérez en Venezuela, este sistema actualmente parece casi que ha recrudecido, con Otto Pérez Molina de Guatemala, con el caso de Lula da Silva y con el caso de Cristina Kirchner, que si bien no es presidenta, se encuentra bajo un asedio de los jueces por los actos de corrupción que se le han marcado y que se le han probado en el futuro. El caso de Argentina presenta características propias. Yo diría que básicamente en la escala de la corrupción, que es una escala que nunca se ha visto en la Argentina y es muy difícil de ver en el resto de América. Y también por los mecanismos utilizados, en una forma en que se ha saqueado el país, que los jueces hablan de una asociación ilícita para delinquir más que de hechos puntuales de corrupción. La Universidad Austral de Argentina ha publicado recientemente también un trabajo que
comportamiento de los empresarios obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial. Es decir, últimamente los empresarios, que son aparentemente los corruptores, también están bajo la lupa de la justicia argentina. Cuando se trata de obtener algún beneficio, 4 de cada 10 argentinos se muestran dispuestos a aceptar algún nivel de corrupción en la medida en que se resuelvan los problemas. 1 de cada 2 argentinos cree que la corrupción se ha incrementado en el último año y la misma cantidad cree que el presidente o alguno de sus funcionarios podrían estar involucrados en algún acto de corrupción, y de esa estimación incluye también a los empresarios, los parlamentarios, la policía y los jueces. En cuanto a la conducta propia, el informe del Latinobarómetro sostiene que el 41% de los ciudadanos cree que es probable que pueda sobornar a un policía, un 36% que puede sobornar a un juez y un 40% a un funcionario ministerial. Estos son los datos generales en cuanto al fenómeno de la corrupción en Argentina. También llama la atención el nivel de interés o de prioridad que le asignan a la corrupción, que está detrás de otros 6 o 7 rubros, y creo que eso es también un síntoma de alarma. De ese importante análisis hecho por el profesor Guillermo Lustó, director del Inter-American Institute, sobre la corrupción, ahora vamos a pasar a la exposición de una mujer que pertenece a un grupo de luchadoras contra la corrupción en la Argentina. Se trata de la doctora Paula Oliveto, diputada argentina, que señala con la experiencia de su lucha contra la corrupción aspectos específicos de la corrupción del kirchnerismo en la Argentina. Nuestros países tenían las condiciones jurídicas y políticas para que una banda de ladrones nos penetraran y nos saquearan como lo hicieron. Y eso es lo que hay que recomponer. Se está haciendo en la Argentina. Yo no tengo una visión pesimista. Se está haciendo muy de a poco. Ahora, si ustedes creen que un régimen autoritario que está perdiendo su poder, se van a ir con más de 100 diputados hoy en sus bancas sin hacer daño, es no entender los procesos históricos que existen y que existieron siempre. Actualmente, cuando la presidenta Kirchner tiene 7 procesos, y ya entraron los tribunales a dar cuenta de dónde tienen depositados los bienes los kirchneristas en el exterior, se están rastreando algo así como, ya están identificados algo así como $1.000 millones, y la posibilidad de la recuperación de esos activos para el pueblo. Ellos imposibilitan la ley que permitiría recuperar lo robado. Están generando actos de violencia para llevar condiciones para que la gente entienda que no hay otro destino posible que es que ellos no vuelvan a gobernar. Y hoy estamos en estos meses en una situación de mucha turbulencia. Y en un discurso muy similar al que diera Maduro hace pocos días, Cristina Kirchner en el Parlamento dijo que ella era una perseguida de los Estados Unidos. Están preparando las condiciones jurídicas para que se ganan nuevamente, cosa que no va a pasar. Generar una amnistía que deje libre a todos los ladrones. Así que yo les digo, nosotros no tenemos que parar. Tenemos que salir, tenemos que informar, tenemos que seguir denunciando. Y lo digo con autoridad moral, porque siendo diputada del presidente Macri, siendo diputada oficialista, me siento diputada del pueblo y junto con mi grupo político hemos denunciado a funcionarios de nuestro propio gobierno. Y eso no puso en jaque a la alianza de gobierno y creo que ha fortalecido nuestro espacio político. De la valiente posición política de la doctora y diputada Oliveto, vamos a pasar ahora al enfoque académico de la doctora Natalia Bolosín, que tiene varios libros escritos sobre los temas de la corrupción en la Argentina y que enfoca el tema de la corrupción desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista de la teoría y desde el punto de vista de la historia de la Argentina en esta materia. Ahora vamos a escuchar a la doctora Natalia Bolosín, doctora en Ciencias Políticas, hablándonos del mismo tema, corrupción de los Kirchner en la Argentina.
que se plantea desde este socialismo siglo XXI o estos gobiernos que se autodenominan gobiernos de izquierda o progresistas o lo que se autodenominan, que es esta idea de, miren, la lucha contra la corrupción es una excusa de la derecha para esmerilar o voltear gobiernos nacionales y populares. Esto se dice mucho hoy en día en la Argentina. Y en Brasil también, digo, el sociólogo brasileño Emir Sader, que escribe en Brasil y que también es muy replicado en la Argentina, tiene este tipo de planteos, ¿no? Que es, miren, esta idea de la guerra jurídica, el lawfare, ¿no? Acuden a este concepto pensado en Estados Unidos para un contexto completamente distinto, para decir, la derecha norteamericana, el imperialismo, los medios de comunicación concentrados, los conservadores usan la corrupción y ahora lo que hacen es usar los tribunales de justicia, como antes acudían a los militares durante el siglo XX, ahora en lugar de golpear las puertas de los cuarteles, acuden a la justicia para inventar causas penales contra los funcionarios de gobiernos nacionales y populares, Dilma Rousseff, Lula, Cristina Kirchner, etcétera, para hacer aquello que no logran hacer a través del voto. Esto se dice hoy en la región. Bueno, prejuicios, todo es prejuicios de un lado, pero también del otro. Digamos, no es cierto en absoluto que la lucha contra la corrupción necesariamente sea una lucha de la derecha contra gobiernos nacionales y populares. Más bien lo contrario, la corrupción como agenda global, la agenda global de lucha contra la corrupción nace a mediados de los 90, justamente no contra gobiernos nacionales y populares, sino más bien todo lo contrario. Collor de Mello en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Berlusconi en Italia. No, miren, no era la agenda de la derecha. Para nada. Y tampoco es cierto que la corrupción sea esencialmente un producto del capitalismo. Basta con mirar Venezuela, basta con mirar la China comunista, digo. Entonces, pareciera que la corrupción estructural no tiene nada que ver con si el Estado es muy grande o muy chico, con cuál es el modelo económico, con cuál es el modelo político. Y bueno, yo estudié la historia de la corrupción en la Argentina, hice como una arqueología de la corrupción desde la colonia hasta ayer en la Argentina, y lo que encontré fue esto, digamos. No tiene nada que ver. Lo que yo llamo la máquina de la corrupción es absolutamente inmune a los modelos económicos, es absolutamente inmune a si incluso tenés un gobierno democrático o una dictadura, es absolutamente inmune a si la ideología del gobierno de turno es de derecha o es de izquierda. Basta con mirar los dos grandes momentos de mayor corrupción del siglo XX en la Argentina, o de la última parte del siglo XX en la Argentina, de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, que fueron los gobiernos de Menem y de Kirchner, para advertir que con modelos económicos opuestos, la corrupción puede florecer de la misma manera. Quiero dar la bienvenida en esta parte del programa al distinguido periodista, escritor y historiador Pedro Corso. Pedro, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ti por la invitación, Carlos. Muy agradecido. Pedro es un luchador por la libertad y la democracia desde siempre. Como ustedes conocen, él es también una de las víctimas del castrismo, preso político y exiliado. Y en esa dinámica ha desarrollado un trabajo intelectual muy importante que lo hace hoy invitado, obligatorio y destacado en todos los foros en que se trata el tema de esta situación criminal en la que se ha convertido lo que en un momento trató de ser presentado como una ideología, el comunismo, el castrismo, la dictadura de Cuba. Pedro acaba de estar en Colombia en un foro muy importante sobre lo que es el efecto, las consecuencias y las víctimas del comunismo. Cuéntanos qué ha pasado en ese foro y qué alcance ha tenido este estudio. Mira, fue una experiencia interesantísima, Carlos. Fue un evento organizado por la Comisión Internacional de Justicia Cuba contra los crímenes del castrismo y la senadora María Fernanda Cabal, una senadora colombiana muy valiente, muy decidida y muy comprometida con la democracia. Pero lo que más me impresionó de todo este evento fueron dos cosas. Primero, el número importante de jóvenes colombianos que asistieron al evento que se celebró en la Sala Constitucional del Senado de Colombia. Muchísimos jóvenes. Y el interés de esos jóvenes por estar al tanto no solo de lo que ocurría en su país,
sino por lo que estaba ocurriendo en América Latina y en qué medida la alianza forjada entre los Castro, Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega, pues había fructificado y habían logrado tener en un momento, por suerte ya pasado, numerosos países que en cierta medida actuaban de forma satelital a los intereses de estas dictaduras. Bueno, súper interesante porque, como tú bien lo planteas, esto que ahora llamamos el castrochavismo, que es comunismo puro, que es la recreación de la locura de Castro, de expandir lo que él llama su revolución, que es un sistema de crimen organizado transnacional, en determinado momento llegó a controlar América Latina y van de bajada y están reducidos a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y este interés de la juventud es muy importante porque prevé evitar situaciones de futuro en las cuales este tipo de actos criminales se pueda recrear. ¿Cuáles han sido las conclusiones de este foro? ¿Cuál ha sido tu planteamiento en el foro? Bueno, mi planteamiento fue, en primer lugar, que el pueblo cubano siempre ha luchado contra las dictaduras y en particular contra la dictadura castrista. Mi segundo planteamiento es catalogar a la dictadura de los hermanos Castro como una dictadura transnacional, que no solo ha oprimido al pueblo cubano, sino que ha exportado su modelo político, lo ha impuesto y los numerosos crímenes que esa dictadura ha cometido. O sea, que no solo los Castro han asesinado en Cuba, sino que también han asesinado en Colombia, en Bolivia, en Nicaragua, en todo y cada uno de los países americanos, incluido Estados Unidos. Esa fue mi segunda propuesta. Y la tercera, denunciar la falta de solidaridad de América Latina. Como América Latina ha estado durmiendo ante los atropellos de la dictadura de los hermanos Castro y que por suerte está despertando ahora ante esta colusión criminal que, como tú la has calificado siempre, más que políticos, es delincuencia organizada. Esta colusión criminal pues está llamando la atención y me parece que está provocando una toma de conciencia por amplios sectores de la ciudadanía muy importante. ¿Qué prevés tú a futuro? Estas dictaduras se están acotando. La gente en la América Latina sabe lo que quiere y lo que no quiere. Quiere libertad, quiere la posibilidad de desarrollar su vida con tranquilidad, eso es democracia. Quiere previsibilidad, o sea, saber, tener garantía de lo que va a pasar en el futuro. Frente a lo que estas dictaduras criminales ofrecen, que es absolutamente todo lo contrario. Es miseria, es hambre, es violencia, es violación de los derechos humanos. En este rumbo, en este momento en el cual estas fuerzas chocan, la dictadura criminal contra la democracia y la libertad, ¿ves que la juventud latinoamericana está esforzándose por defender la libertad? ¿Que ese es el camino? ¿Eso está claro? Por lo que vi en Colombia, sí. Hay una toma de conciencias que yo no conocía, que no había tenido oportunidad de constatar. Y vi a muchos jóvenes, te repito, comprometidos y decididos a defender sus intereses, los intereses de ciudadanos, más que los intereses personales. Y creo que eso es importante y a la larga me parece que el liderazgo político latinoamericano, que los intelectuales latinoamericanos se van a convencer de que es necesario crear una especie de concertación hemisférica que produzca un foro de Sao Paulo a la inversa, un foro democrático que pueda enfrentar a nivel hemisférico las tiranías de cualquier color y particularmente estas que responden al castrismo y al crimen organizado. Bueno, esta entrevista no sería completa, Pedro, si no nos dices algo de lo que está pasando en la isla por efecto de la dictadura castrista. ¿En qué está Cuba hoy después de esa farsa, después de ese nuevo hecho delictivo de simular que han hecho una reforma constitucional y frente a las noticias que se ven en todo el mundo de más pobreza, más miseria, mucho más aislamiento de la dictadura porque hay presiones económicas de diferentes países e inclusive se ha visto en estos días el levantamiento de estudiantes angoleses que por falta de pago de sus becas
han protestado y la policía del régimen los ha reprimido violentamente y ellos han resistido. La dictadura tiene problemas muy serios y tiene problemas internos, económicos, sociales, políticos y de estabilidad. ¿Cuál es tu análisis? Mi enfoque es que la dictadura está agotada por completo. Ya no hay discurso ideológico, no hay discurso político y el fracaso económico es tan profundo, tan radical, de que no hay alternativas. No soy optimista de que los cambios se vayan a producir mañana, pero sí estoy convencido que el pueblo de Cuba está harto de un régimen que ha venido violándole de forma sistemática y permanente sus derechos por más de 60 años. El tema es si en determinado momento se puede creer que además de las damas de blanco y de los grupos de oposición y de los grupos de resistencia, veamos en la juventud cubana algo que hemos visto en esta semana en la juventud angolesa que vive en Cuba, porque ellos han sido muy expeditos en su reclamo. Son ciudadanos extranjeros a los que supongo Cuba no puede mandar a la cárcel, los devolverá a su país, pero el choque con las fuerzas de la dictadura ha sido tan claro en defensa y en reclamo de los derechos que estos jóvenes tienen, que yo creo que eso tiene que haber sido visto por la juventud cubana. Mire, yo creo que sí, yo creo que ha sido visto y hay un elemento para mí que siempre me ha dado esperanzas. Y es que las cárceles cubanas nunca han estado vacías de presos políticos. En este momento hay más de 140 presos políticos en Cuba. La inmensa mayoría de estos presos políticos, y tuve la oportunidad de poderlo decir en el Congreso de Colombia, la inmensa mayoría de estos presos políticos nacieron después del triunfo de la revolución, tienen 40, 25, 30 años. O sea, son jóvenes que a pesar de no haber conocido nunca la libertad como tal, tienen conciencia de la misma y están dispuestos a luchar por ellas. Tengo confianza en el futuro. Un tema más, mi querido Pedro, el efecto de la crisis y la caída progresiva que terminará con la salida de Maduro en Venezuela. ¿Cuál es el efecto respecto a la dictadura cubana y a la sociedad cubana? ¿Qué has percibido? ¿Qué sabes de eso? Mira, yo tengo la visión de que entre el régimen de Castro y el régimen de Maduro se ha producido una simbiosis muy profunda y que lo que acontezca en uno u otro país va a repercutir dramáticamente en el otro. Esa gente, esos dos regímenes están unidos por un cordón umbilical sumamente fuerte que va a repercutir en uno y otro país. La situación de Venezuela, yo no estoy particularmente optimista. Yo estoy en ese número reducido de personas que considera que cuando los procesos políticos nacionales se internacionalizan, tienden a estancarse, porque los intereses de las partes ajenas al conflicto natural, pues tienden a primar por encima de los intereses nacionales. O sea, no estoy muy optimista, pero sí creo de que el pueblo venezolano va a asumir el rol que le corresponda independientemente a las acciones extranjeras, y ya se está hablando de un paro nacional, ya se está hablando de una huelga general que tienda a paralizar el país y a generar un proceso de ingobernabilidad bastante agudo que tienda a desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, el tema es que la presencia cubana castrista ha sido denunciada y probada en territorio venezolano. Técnicamente, Venezuela hoy día es un país ya ocupado, ya invadido, ya intervenido, pero por las fuerzas castristas que se estiman son superiores a 50.000 efectivos militares y estos disfraces que hacen ellos de meter agentes como médicos, como asesores y lo que fuera. El envío del petróleo venezolano a Cuba es algo vital para Cuba y de una u otra manera está siendo fracturado por la presión internacional. Yo creo que en el caso de Venezuela, la presión internacional está ayudando al proceso de liberación interno en contra de la dictadura castrista venezolana, cortando los medios de subsistencia económicos que en el exterior tiene la dictadura. ¿Cuál es tu impresión respecto al tema
de la presencia castrista en Venezuela, en esas cifras tan grandes, tan masivas como se han planteado, 50.000, 70.000 cubanos. Creo que es cierta, creo que es cierta. Creo también que tiene un rol protagónico muy importante dentro de la estructura del gobierno, y es algo de lo que se tiene que deslastrar la sociedad venezolana, porque también, y lo hemos escuchado juntos, algunos venezolanos tienden a culpar a los manejos de lo que acontece en Venezuela, a los castristas que allí se encuentran. No. Se tiene que deslastrar de eso. Esas personas se encuentran allí, al igual que los rusos se encontraron en Cuba por muchos años, por la voluntad del gobierno cubano. Y estos cubanos castristas están en Venezuela por la voluntad de Nicolás Maduro. Por lo tanto, la influencia de unos y otros se puede romper cuando el pueblo asume el protagonismo que le corresponde. Eso se puede eliminar, se puede neutralizar. Protagonismo que se ve cerca. El liderazgo de Guaidó se está sentando en ese camino, y es posible que en las próximas semanas veamos un resultado de una acción masiva del pueblo venezolano. Dios lo quiera, Carlos, porque yo creo que lo que acontezca en Venezuela va a repercutir drásticamente en Cuba, muy profundamente. Y en consecuencia en América, porque si algo está calando, algo está haciendo conciencia en América Latina, en las Américas y en el mundo, es que mientras Cuba sea una dictadura castrista, toda la región y todos los países estarán bajo amenaza. Tú tienes una visión de América Latina muy singular que muchos analistas lamentablemente no la tienen. Yo comparto esa visión que tú tienes de que formamos parte de un todo y que en base a eso debemos preocuparnos y trabajar juntos. La falta de solidaridad, y lo recuerdo que hace muchos años me lo comentaste, me dijiste, en gran medida la sobrevivencia de la dictadura de los Castro es responsabilidad de los políticos latinoamericanos, porque no asumieron en cada momento lo que tenían que hacer, y actuaron con un alto nivel de complicidad. Eso es una pena que ha sido así, pero nunca es tarde para tomar medidas, para tomar disposiciones que tiendan a enmendar los errores que hemos cometido. Y creo que en las últimas semanas la actitud que ha asumido América Latina hacia lo que lamentablemente está padeciendo el pueblo venezolano se va a extender a otros países del hemisferio que padezcan dictaduras, ya sean ideológicas o simplemente de carácter militar. Bueno, gracias querido Pedro, siempre ilustrados con la experiencia, el conocimiento y la gran capacidad de Pedro Corzo. Pasamos ahora a nuestro tema de la semana. Según las investigaciones que yo he podido realizar acá en Colombia sobre la estrategia de las FARC para la toma del poder en Colombia, tenían que fortalecerse en Ecuador. Y la estrategia la diseña Raúl Reyes con el secretariado, y era buscar penetrar el Ecuador, penetrar las empresas, llevarse la mayor cantidad de capitales al Ecuador, entrar a las estructuras de gobierno, quitar la base de Manta de Ecuador para ellos poderse mover libremente por el norte del país y lograr ahí sacar el narcotráfico hacia el Pacífico sin ningún tipo de obstáculos. Viene la campaña de Rafael Correa, que estaba buscando plata, y entonces se junta el hambre con la necesidad. Gustavo Larrea contacta a Raúl Reyes, visita a Raúl Reyes en el campamento de Angosturas, y ahí hay un acuerdo. Ese acuerdo fue sacar la base de Manta de Ecuador, que era una necesidad que tenían las FARC, sacar la base de Manta de Ecuador para que pudieran las FARC operar libremente, tanto militar como con el narcotráfico. Cambiar la cúpula policial, cambiaron la cúpula policial para poner comandantes y jefes de policía que fueran controlados por ellos. Delegan al secretario de gobierno, a José Ignacio Chauvin, para que viajara a Angosturas a coordinar, recibir la plata, los aportes que iban a darle las FARC a la campaña de Rafael Correa. Y entonces viaja José Ignacio Chauvin y mandan a un coronel que lo tenemos identificado como Jorge Brito, es un coronel del ejército. Este coronel recibe $400.000, que es la primera cuota de plata que le da las FARC a la campaña de Rafael Correa. Hay operadores políticos, hay una cantidad de gente vinculada en esta que es la primera fase de la estrategia de las FARC para demostraremos cómo las FARC
tienen casas y operadores ciudadanos en las principales urbes del Ecuador, donde llegan, se hospedan y además le servían al narcoterrorista, alias Raúl Reyes, como lugar de acopio de logística y de transferencia para recibir encomiendas internacionales que luego le eran enviadas a su guarida en la selva de Sucumbíos. A continuación, les revelaremos cuál es la vivienda en Quito, capital de Ecuador, que Raúl Reyes utilizaba y las FARC utilizan para sus operaciones clandestinas e ilegales. Esta vivienda se encuentra ubicada a pocos metros de la Asamblea Nacional y el emblemático Parque del Arbolito. Visitar a Raúl Reyes en su guarida en la selva ecuatoriana se convirtió en una obligación para todos sus amigos y operadores. Desfilaron como si visitaran a la atracción de un circo, o más bien a un líder admirado por ellos, lo cual hacía valer la pena arriesgar la vida para llegar y permanecer en el campamento narcoterrorista. En este comunicado del 2 de septiembre del año 2003, Reyes informa al secretariado las visitas que ha tenido en tan solo 2 meses. Del 27 de junio al 24 de agosto del año en curso, recibimos con Ricardo 2 visitas de Leiva, una de Lozano, un parlamentario brasilero, 2 delegados de Chávez. El secretario general del Partido Comunista de Ecuador colabora en gobierno de Lucio. 3 delegados del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. El presidente del Sindicato de Electricistas del Ecuador, el presidente del Sindicato de los Petroleros de Ecuador, el presidente de la Red Amazónica de Ecuador, Milton Tatareto del ELN, Esteban, delegado de Caraballo, el secretario general del Partido Patria Libre de Paraguay, el presidente del Sindicato del Poder Judicial de Ecuador, el general en retiro René Vargas de Ecuador, el secretario general de los indígenas de Bolivia, un representante del Partido Comunista y de los Sin Miedo de Bolivia, Fernando y Miguel del PC colombiano, 2 delegados del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de El Salvador, un representante del Vaticano y un funcionario de la ONU, 2 periodistas colombianas, 1 de Ecuador, 2 de Brasil y un gringo. Autorizamos a Ricardo recibir en Quito delegación del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Lula. Las FARC también tuvieron el rol de actores que trabajaron por la campaña de Rafael Correa para lograr la mayoría en la Asamblea Constituyente para impulsar sus objetivos. Y ahora que conocemos quiénes son, tratándose de que cooperar con narcotraficantes y terroristas para que estos puedan cumplir sus objetivos criminales en contra de nuestro Estado y haberle vendido nuestra patria a esos terroristas. Eso es traición a la patria, asociación ilícita, crimen organizado y mucho más. Pero además lo hicieron también contra diferentes estados, como Colombia y Estados Unidos, entre otros. Estos delitos de narcotráfico no prescriben. Y socialista. Esta investigación ha logrado determinar que los más avesados operadores del grupo narcoterrorista FARC en Ecuador fueron y son los siguientes: Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente de Ecuador; Nubia Calderón, hija de alias Raúl Reyes; Franklin Aizalia, pareja sentimental de Nubia Calderón, abatido en el campamento de Angostura; la ex asambleísta de Alianza País, María Augusta Calle, alias Platos o alias Pelos; Gustavo Larrea, ex ministro de gobierno de Rafael Correa, o alias Camarada Juan; José Ignacio Chauvin, ex subsecretario de gobierno de Rafael Correa; Lenín Ortiz, asistente del general René Vargas Pasos; el general René Vargas Pasos; el coronel del ejército Jorge Brito; el abogado izquierdista Manuel Salgado; el abogado Fernando Gándara; el abogado del MPD Ciro Guzmán; Edwin Piedra; María Cristina Rivadeneira; Patricio Ortiz, exministro de Bienestar Social. Las organizaciones políticas que operan directamente con las FARC son el Partido Comunista Leninista Marxista Ecuatoriano, el Movimiento Popular Democrático, los miembros del extinto desaparecido movimiento Red Ética y Democracia, el Movimiento Unidad Popular, la CONAIE, Pachacutic, Alianza País,
y el Partido Socialista, entre otros. Además, cabecillas de otras organizaciones como la Asociación de Eléctricos del Ecuador, Petroleros del Ecuador, Trabajadores y Judiciales. Y así se mueve el narcoterrorismo en el Ecuador, hasta el día de hoy con total impunidad. El expediente con el contenido original de los computadores de alias Raúl Reyes, revelados en este reportaje, se encuentra en la Fiscalía General de Colombia. El video que acabamos de observar, donde se destapan parte de los datos de la computadora del narcoguerrillero Raúl Reyes, que fue abatido en el bombardeo que hizo el presidente de Colombia, el presidente Uribe, Álvaro Uribe, a la zona de la Angostura, en territorio ecuatoriano, cuando Correa gobernaba el Ecuador, muestra la relación criminal de narcotráfico, subversión y crimen organizado de las FARC directamente con el régimen de Rafael Correa y los brazos operativos con Brasil, con Bolivia, con Argentina, con otros países que a título de política extendieron para expandir el crimen organizado transnacional que se llama hoy día castrochavismo. La importancia de este documento audiovisual que hemos pasado es que se trata de datos antiguos, pero que recién están siendo revelados, porque los datos de esa computadora fueron guardados en secreto por mucho tiempo y recién han empezado a salir. Y ha sido el programa Factores de Poder que nos ha facilitado este material para poder difundirlo a través de la red de radio y televisión Martí por la importancia que tiene. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a la periodista y directora del Inter-American Institute for Democracy, a María Fernanda Egas, que además es ecuatoriana, para que empecemos comentando lo que hemos visto, María Fernanda. Mientras esto pasaba en el Ecuador con el régimen que terminó como dictadura declarada de Rafael Correa, ¿cuál era la percepción del pueblo ecuatoriano? Porque aquí aparecen metidos en la relación narcoterrorista con las FARC de Colombia el presidente, parte de su gabinete, gran parte de su Asamblea Nacional y sus representantes, todo su sistema político, su aparato. ¿Los ecuatorianos sabían esto? Bueno, yo creo que en gran medida hubo un ocultamiento de información, se echó lastre. Hubo una comisión que hizo un informe Angostura, ya que lo trabajó por mucho tiempo, es un informe muy profundo y luego el gobierno lo difundió con 3 párrafos en los diarios nacionales. Entonces se mantuvo la información a escondidas del pueblo y mientras tanto el narcotráfico pues tenía luz verde en el Ecuador, porque lo que da cuenta de esta información es que el gobierno de Rafael Correa se comprometió a cumplir acuerdos con las FARC, como dejar libre la frontera para su circulación, al capturar quizás accidentalmente o por otros motivos a los narcoguerrilleros, no entregarlos a las autoridades de Colombia, y así se fue abriendo espacio y hoy en día Ecuador es un territorio narco. Antes se lo consideraba como un paraíso, simplemente era de paso, pero hoy Ecuador es un territorio en que ha habido obviamente, como vemos, un campamento de la FARC, se aprovisionan, es de tránsito ya, y de cuyas costas salen drogas para los Estados Unidos. Bueno, además de eso hay que decir que no fue una coincidencia política varios actos de Rafael Correa como gobernante del Ecuador. Expulsó a los Estados Unidos de la base de Manta, que es una base básicamente antinarcóticos, expulsó a la DEA, igual que Evo Morales de Bolivia, igual que en ese momento Hugo Chávez en Venezuela, y expulsó al embajador americano, igual que Hugo Chávez e igual que Evo Morales. O sea que podemos probar en este tema que las expulsiones producidas en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con Evo Morales y en Venezuela con Hugo Chávez, las expulsiones de la DEA, del embajador americano
y del sistema antinarcóticos no era algo casual, estaban construyendo sus narcoestados. Bueno, la cuestión más sorprendente es que esta semana se ha encontrado que en Ecuador, en el lugar donde supuestamente debía estar la base de Manta que le expulsó Correa a pedido de las FARC, se construyó hipotéticamente una refinería llamada la Refinería del Pacífico en Manabí. Y resulta que esta refinería, que nunca se construyó y que se gastaron casi $2.000 millones solamente para aplanar el terreno, resulta que ha sido una narcopista de aterrizaje. Han caído, se les han encontrado luces de aterrizaje y aquí supuestamente hay gente que trabaja en la organización de esa refinería y lo que tenemos es un sistema de narcotráfico que fue dirigido desde el poder durante el gobierno de Rafael Correa. O sea que la relación política de las dictaduras castrochavistas con el narcotráfico está probada y no podía ser de otra manera, porque yo invito a nuestra amable audiencia a revisar la historia que está escrita y en la etapa inicial de la expansión del narcotráfico, década de los 70 y 80 con Pablo Escobar, está documentado que Pablo Escobar visitaba Cuba para reunirse con el dictador Fidel Castro y que lo hacía acompañado del más importante narcotraficante boliviano en ese momento, Roberto Suárez. Esto ha quedado documentado y cuando el escándalo explotó, lo que hizo la dictadura cubana fue fusilar al general Ochoa y tratar de tapar de esta manera. La actividad del narcotráfico ha continuado y con la expansión del castrismo en las Américas, asociado con Chávez, han construido narcoestados. Venezuela es hoy día un narcoestado, Bolivia con Evo Morales es un narcoestado y el Ecuador, como lo revela aquí y lo aclara nuestra periodista María Fernanda Egas, es un territorio expandido al narco. Pero ¿qué está haciendo hoy en día el gobierno de Lenín Moreno con relación a este tema? ¿Hay alguna acción concreta antinarcóticos? ¿Hay un cambio? Porque yo sostengo que el gobierno de Lenín Moreno es el perfecto gobierno de transición de la dictadura castrochavista de Correa a la democracia y que el próximo gobierno, después de una elección limpia y transparente, será el inicio de un nuevo proceso de democracia, espero vigorosa en el Ecuador. Pero en este proceso del gobierno de transición de Lenín Moreno, ¿qué tenemos con esta información? Bueno, a raíz del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio el año pasado, Lenín Moreno firmó un acuerdo, no solo con la Unión Europea, sino también con los Estados Unidos. Y hay un vuelo que pasa cada mes de la DEA y solamente en un vuelo, el primer vuelo, decomisaron lo que se decomisaba en todo el año en el Ecuador. Entonces están implementando medidas de mayor control del narcotráfico porque definitivamente se había salido de las manos y definitivamente el Ecuador había hecho un acuerdo con el narcotráfico que estaba vigente para el momento en que Lenín Moreno tomó el poder y no es fácil. Pero este esfuerzo se está dando y cada vez también se decomisan más cargamentos, se han descubierto muchos cargamentos a Bélgica, ya cuando antes esos no eran descubiertos. Entonces yo creo que sí, que hay un mayor control, no es fácil porque el crimen organizado transnacional tiene bastantes métodos de supervivencia, pero se están dando. Los datos de nuestra producción nos muestran que en el tema del Ecuador, en el régimen de Rafael Correa de 10 años, proliferó, como bien ha señalado María Fernanda, el tráfico de droga a través de submarinos. Los ecuatorianos se volvieron una especie de expertos submarinistas y de otro tipo de despacho vía marítima de droga, de cocaína, producida por las FARC. Y además se presentó un hecho de un escándalo muy notorio que se llamó el tema de la valija. ¿Cómo fue este tema de la valija del narcotráfico? Bueno. Fue una valija diplomática del gobierno de Rafael Correa encontrada en su cuerpo diplomático que contenía droga. Es un tema bastante bochornoso porque la valija diplomática pues es prácticamente parte de un contenedor del gobierno. Fue a dar a Milán lo que se llama cocaína líquida en unos vasos o unas tazas decorativas de una obra teatral llamada Ruga la Tortuga. Resulta que las personas involucradas, los jóvenes involucrados y que están presos en Milán, están en 2 cárceles diferentes en Milán, ya son los únicos involucrados en este caso, no están involucrados nadie de las autoridades en el Ecuador, ya ni nadie tampoco de los que recibieron la valija diplomática
en la sede diplomática del Ecuador en Milán. Resulta que uno de estos implicados salió en libertad y llegó a Ecuador y lo mataron. Entonces, ese es uno de los casos que además no ha continuado con mayor investigación. Originalmente está involucrada la hermana del expresidente Correa, pero ella pues ha tratado de pasar desapercibida hasta el día de hoy. Bueno, si esto no es crimen organizado, ¿cómo se podrá llamar? Narcotráfico, terrorismo, guerrilla, vinculación oficial de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI o simplemente hoy día castrochavismo, liderados en el Ecuador por Rafael Correa, en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Bolivia por Evo Morales, que además aporta a esto la cadena de producción de coca y de cocaína con sus sindicatos cocaleros, y todos liderados por la dictadura castrista de Cuba. Cerramos el tema, María Fernanda, y vámonos a ver lo que son los hechos de dictadura para hacer un análisis de la región sobre lo que las dictaduras del castrochavismo están produciendo en contra de la libertad y la democracia. ¿Qué tenemos en esta semana en hechos de dictadura? Bueno, Carlos, esta semana queremos analizar las acusaciones de que se está perpetrando un genocidio en Venezuela. Considerando que el genocidio ya es un sistema, es de aniquilamiento sistemático y deliberado de un grupo religioso, político o social. Entonces, hay muchísima información y hay demandas contra Maduro, el régimen de Maduro en La Haya, pero ¿hay o no hay un aniquilamiento sistemático de un grupo político en Venezuela? Entonces podemos partir desde la escasez de alimentos, de medicinas, de los grupos armados, los presos políticos, los asesinatos políticos, y podemos llegar también hasta los apagones. Podemos empezar con la escasez de alimentos que tiene hoy en día ya a la población prácticamente sumida en la desnutrición. Se supone que hay 300.000 o más venezolanos que sufren de desnutrición en este momento. Han perdido 11 kilos de peso, al menos, ¿ya? Y el racionamiento de alimentos ha venido en evolución. Entonces, tenemos también que las medicinas, al menos el 60% de las medicinas que deberían estar disponibles, el 60 al 80% no lo están. ¿Ya? Y en los apagones se está generando apenas el 20% de la energía necesaria. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento, producto de la corrupción. Bueno, este es el tema de que además la dictadura castrochavista en Venezuela está produciendo genocidio. Con estos delicados asuntos, hasta la próxima semana.